Hola, el día de hoy nos encontramos realizando este video documental para dar un repaso acerca de todos los temas vistos a lo largo de este segundo semestre, esto en la materia de álgebra, su enseñanza y su aprendizaje. Comenzamos en la unidad número 1, donde a través de la lectura que hemos reflexionado tanto grupal como individualmente, nos dimos cuenta de que no debemos comenzar desde una teoría del aprendizaje general. Más bien, debemos enfocarnos en una teoría del aprendizaje matemático sin empezar procesos de aprendizaje específicos de un contenido. Esto tiene como relevancia que el álgebra se divide en tres características. La primera sería que no es una simple generalización de la aritmética. Segundo, sería el álgebra requiere un cambio de pensamiento. Y por último, sería que un pensamiento proporcional es requerido para esta materia. Durante esta primera unidad, también la lectura nos menciona que los adolescentes, al comenzar el estudio de la álgebra, traen consigo las nociones y los enfoques que usaban en la aritmética. Esto quiere decir que durante el proceso de adaptación al álgebra, estos suelen utilizar los procesos que utilizaban en la aritmética, pensando que servirán de igual manera en el álgebra. Uno de los últimos temas de esta unidad serían los tipos de enfoques, los cuales se pueden dividir en tres principales, el cual sería el intuitivo. Este incluye el uso de hechos numéricos, técnicas de recuento y métodos de recuento. El segundo sería la sustitución por tanteo. Este consiste en la resolución de ecuaciones probando valores diferentes. Esto consume demasiado tiempo y desgasta la memoria, por lo cual no es muy viable. Y por último, sería el formal, el cual solamente es una pequeña variación del primer método. En el segundo parcial vimos lo que era el pensamiento relacional y el sentido estructural. Yo les hablaré sobre el pensamiento relacional. Se ha utilizado en diferentes áreas para hacer referencia de una manera general al pensamiento sobre relaciones o conceptos basados en relaciones. Propiedades de las operaciones. Es una actividad cognitiva relacionada con el trabajo algebraico. Tiene que ver con el estudio de patrones. Es la relación que hacen los niños con los signos, como menciona Carpenter 2005 y Molina 2006, donde los niños consideran el signo igual como el signo que antecede a la respuesta de un cálculo. Es importante mencionar en la aritmética que el niño ve como un todo la ecuación, las propiedades de los números y las propiedades de las operaciones. También nos hablan sobre las propiedades. La conmutativa. Las propiedades conmutativas establecen que cambiar el orden de dos números es una operación de suma-multiplicación, no cambiará la suma o el producto. La asociativa, la forma de agrupar los sumandos no cambia la suma. Distributiva, la multiplicación de un número por una suma es igual a la suma de las multiplicaciones de dicho número por cada uno de los sumandos. Sentido de estructura. Reconocer la estructura de una expresión algebraica antes de trabajar con ella. Las exposiciones matemáticas, en especial las algebraicas, también tienen una estructura y están formadas por piezas o elementos, cuya función es variable y depende de qué otros elementos están unidas y de qué formas. Hay algunos elementos que se ven explícitos. Algunos de los elementos más comunes en el álgebra son dígitos o cifras, que nos sirven para formar números o cantidades de uno o más dígitos. Cifra se considera sinónimo de dígito, pero en algunos contextos se usa como sinónimo de número. En nuestro sistema decimal tenemos 10 dígitos literales, que nos sirven para representar cantidades desconocidas, incógnitas, cantidades que varían, variables o constantes en especiales, pi, i, e, pi, etc. Símbolos que son imágenes que se representan signos o ideas matemáticas, como las que permiten comparar, agrupar o que le otorgan a la característica de positivo o negativo a un valor. Definiciones del pensamiento. Un rey que lo utiliza para referir al pensamiento que conecta ideas de una persona procedente de su experiencia. Formar y manipular representaciones relacionales. Considerar las expresiones e igualdades como totalidades. Desde la psicología, García y Moreno, el pensamiento es considerado como uno de los tres orígenes del conocimiento junto con la razón y los sentidos. El sujeto construye representaciones y manipula la información con el fin de lograr un objetivo. El término pensamiento en este trabajo, la actividad intelectual interna mediante la cual el hombre entiende, comprende y dota
de significado a lo que rodea, la cual consiste, entre otras acciones, en informar, identificar, examinar y reflexionar y relacionar ideas o conceptos. El término relación en ese trabajo: conexión, correspondencia o situación en que se da una cosa con otra o una cosa con sí misma. En definitiva, entre un par ordenado, ya sea en realidad o en mente. El término pensamiento relacional en este trabajo. El pensamiento relacional es la actividad intelectual interna que consiste en examinar objetos de situaciones matemáticas, considerándolos como totalidades, detectar de manera espontánea o buscar relaciones entre ellos y utilizar dichas relaciones para alcanzar un objetivo. Situaciones de cálculo. El pensamiento relacional puede ser utilizado para reducir respuestas o resultados que no se conocen o no se recuerdan en un determinado momento, a partir de otros que se conocen, para resolver una secuencia de operaciones de forma más sencilla, transformándola mediante la aplicación de propiedades aritméticas o situaciones en una de las estructuras del sistema numérico decimal. Álgebra. El pensamiento relacional puede tener lugar en contextos algebraicos, en particular en la transformación de expresiones en la resolución de igualdades, ecuaciones, inecuaciones y desigualdades en una comparación de expresiones. Importancia del pensamiento relacional. Weber hace referencia a la importancia del desarrollo de un pensamiento cuantitativo flexible, defendiendo de este como la habilidad de pensar y reaccionar ante una situación cuantitativa de formas diversas. Gregorio, por su parte, distingue dos tipos de cálculo mental, el reflexivo y el automático. Souther define el sentido numérico como la habilidad para descomponer números de forma natural, utilizar ciertos números como 100 o 1,5 como referentes, usar las relaciones entre las operaciones aritméticas para resolver problemas, comprender el sistema de numeración decimal, estimar, dar sentidos a los números y reconocer las magnitudes relativas y absolutas de los números,